mañana con 18 minutos continuamos en Primera Impresión. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibirá este lunes a los asambleístas proponentes del juicio político en contra de José Carlos Tuárez y 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Por su parte, el presidente Lenín Moreno se refirió a las actuaciones del organismo en su intento de revisar el nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. Veamos. Respecto a la decisión del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y 3 de sus integrantes de revisar el proceso de nombramiento de los 9 jueces constitucionales que fue retirada posteriormente, el jefe de Estado, a través de una cadena nacional, dijo que tiene la obligación de respetar y hacer respetar el orden constituido. Debo recordarles que ese tema ya fue resuelto por la Corte Constitucional, que es la única instancia que tiene la potestad para decidir sobre esta materia. Precisó que el país no puede retroceder en esa reinstitucionalización que tanto trabajo ha demandado. En Esmeraldas, el presidente del Consejo de Participación dijo que el señor le iluminó y le ha dicho: José Carlos promueve una Asamblea Nacional Constituyente, donde deben irse todos a la casa, y anunció que convocará a una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral. Esas expresiones fueron criticadas por el arzobispo de Quito, Alfredo Espinosa, y por el consejero de gobierno, Javier Torres. Ante todo merece mi respeto como persona. Él está suspendido de su actividad sacerdotal porque fue candidato y está haciendo una función pública. Los seres humanos a veces, por ciertas creencias o ciertas ambiciones, pueden cometer errores graves. Yo creo que hay que ser coherente con los pensamientos y coherente con las acciones. Ocurre cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó el juicio político en contra de Tuárez, Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez, y fijó para este lunes a las 16 horas la comparecencia de los asambleístas Yanine Cruz, Raúl Tello y Fabricio Villamar para que presenten las pruebas de descargo en el juicio político. La fecha límite para la entrega del informe previo al debate en el Pleno es el 8 de agosto. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7 de la mañana con 20 minutos. Saludamos con Henry Moreno, asambleísta por Pastaza del Movimiento Creo. Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, habíamos visto todo lo que ha sucedido durante estos días en torno al Consejo de Participación Ciudadana y estos procesos que se inician desde la Asamblea, estos procesos o intentos de juicio político, y también lo que ha dicho el presidente de la República y otros actores ciudadanos sobre el tema. Hasta el 8 de agosto tiene plazo la Asamblea para recibir cargos y descargos. ¿Qué se espera de este tiempo? Bueno, buenos días, gracias a la invitación. Yo creo que es una obligación como asambleístas, como Asamblea Nacional, el responderle al país en esta crisis institucional que ha generado este Consejo de Participación Ciudadana. La primera misión que tiene un servidor público, y en este caso quienes están en el Consejo, es ejercer nuestras funciones de conformidad a la Constitución y la ley. La resolución de la Corte Constitucional acerca de las facultades que fueron ya del Consejo de Participación Ciudadano Transitorio en el tema de que no se pueden revisar, eso es de última ratio, es la última decisión, no se puede ir en contra de aquello. Irse, como lo están haciendo los consejeros actuales, es afectar el orden institucional del país, crear un estado de anarquía. Yo creo que esto responde mucho al lineamiento político con el cual viene Tuárez, y nosotros no podemos permitir que esto continúe en el Ecuador. Esta crisis institucional de la que usted habla, ¿desde qué momento se inició? ¿Ahora recién cuando asumen sus funciones o cuando deciden llamar a esta comisión, o ya venía con problemas el Consejo de Participación Ciudadana? No, yo creo que se lo ve en el ejercicio de sus actos. Quien representa a este Consejo de Participación Ciudadana, que es un órgano importante porque habla de ser el primer ente de control y fiscalización en representación de la ciudadanía, las actitudes de quien está al frente creo que han venido en desmedro para contribuir a aquello, sí, a esta afectación de la institucionalidad. No podemos tener a una persona que tiene que ser apolítica porque está en un órgano de control haciendo proselitismo político, como lo hemos visto a Tuárez en varias ocasiones, o también irrespetando a ciertos poderes del Estado. Lo que hizo en la Asamblea Nacional cuando compareció a la Comisión de Participación Ciudadana. Mire, los servidores públicos, y en este caso quienes tienen el rango que ostenta el presidente del Consejo, tienen la obligación de comparecer ante la Asamblea Nacional, y esto es un tema constitucional. No hacerlo, o hacerlo de la forma en que lo hizo,
el padre de Tuárez, el cura Tuárez, significa un incumplimiento de funciones y que precisamente aquello deviene en que es una causal para este enjuiciamiento político. Pero usted me dirá que con el Consejo Transitorio siempre sí hubo una actitud muy diferente desde todos los órganos del Estado frente a las decisiones, algunas de ellas también polémicas, incluida pues esta resolución que tomó la Corte Constitucional sobre blindar todas las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, a los unos no se les cuestionaba nada y a los otros se les cuestiona todo. Bueno, como jurista yo tengo que decir, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio realizó sus funciones, sus acciones de conformidad al mandato establecido en las urnas. Es decir, no extralimitaron sus potestades. Había quienes decían que sí, por ejemplo, en extender las funciones del Contralor, entre otras cosas. Bueno, en la última instancia de decisión de cualquier, digamos, en este caso, de cualquier acción que se tome en torno a la Constitución, y los consejeros transitorios lo hicieron en función de la Constitución, es la Corte Constitucional. Fue la Corte la que debió haberse pronunciado en aquellos temas. Cómo, en efecto, al momento se percibe lo que está sucediendo, esta crisis, porque existe un pronunciamiento en contra ya de la decisión soberana. Hay que ser muy claros también. El Consejo de Participación Transitorio tenía facultades tenía facultades extraordinarias que no se encuentran establecidas en la Constitución y la ley. Es decir, el pueblo le entregó, además de ese mandato que está establecido, le entregó en las urnas cierta misión especial y funciones que fueron, creo yo, cumplidas dentro del marco de ese mandato. Ahora, durante estos días que se recibirán pruebas de cargo y de descargo, quizá el argumento del Consejo de Participación Ciudadana o de los 4 consejeros que incurren en este juicio político sea de que la comisión al final no se conformó. No, yo creo que eso no pasa por el tema de decir que metimos la mano, luego la retiramos. No, el incumplimiento está dado, ¿sí? Porque no se puede ir a la suerte de decir yo intento hacer esto y si nadie me dice nada, entonces prosigo con aquello. Es decir, si este Consejo de Participación Ciudadana percibía que ninguna función del Estado decía algo, expresaba su malestar, su opinión, su objeción, yo creo que eso continuaría al momento. Además que no es solamente la decisión del Consejo lo que hace el momento que se recule esta decisión, sino es una acción también planteada en la vía jurisdiccional, en la justicia ordinaria, donde hubo un dictamen de medidas cautelares acerca de la decisión de crear esta comisión para revisar aquellas designaciones. Tengo entendido que durante este proceso van a acudir juristas, entre ellos Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, entre otros, a dar su opinión sobre el tema desde la parte jurídica. Pero también hay que tomar en cuenta que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana recibieron a abogados constitucionalistas que de alguna manera les dieron la idea de que sí podían hacer esto sin afectar a la Constitución. Bueno, pero aquellos que le dieron la primera idea, creo que se han quedado en realidad con sus palabras, porque al momento es el mismo Consejo el que ha reveído aquella decisión. Es importante que comparezca gente de derecho que pueda orientar las opiniones que se den dentro de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, creo yo que ya se perciben elementos que de este Consejo de Participación Ciudadana hacen presumir responsabilidades. Partiendo desde el mismo cura Tuárez, el tema de ser parte de un clérigo y estar dentro del Consejo de Participación Ciudadana es un incumplimiento a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Ahora, ¿qué decir sobre lo que ha manifestado recientemente el presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Que Dios le iluminó y de que todos deben irse a su casa. Bueno, se parece a un amigo que existe en Venezuela, un ciudadano que habla con los pajaritos, y creo que la ciudadanía no está para aquello. Hay que dejarle a Dios las cosas de Dios y la justicia divina. Y aquí hay que dejar que los funcionarios y las autoridades cumplan las disposiciones establecidas por el pueblo en la Constitución y en la ley. ¿Es muy descabellada la idea de una asamblea constituyente? Yo creo que para eso tienen que existir y cumplirse todos los procedimientos. Una asamblea constituyente obviamente sería una solución para varios problemas que tiene el Ecuador. Sin embargo, de aquello el camino es bastante largo para recorrerlo hasta ahí. Yo creo que hay que utilizar las herramientas que son fiables, necesarias y
en el momento nos permiten hacer esta reinstitucionalización. Yo estoy hablando del tema de la enmienda constitucional que está planteando la Asamblea Nacional. Ya están realizando y formulando la consulta a la Corte Constitucional para regular lo que serían las funciones y atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que también es parte del problema que se ha generado el día de hoy en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Henry Moreno, asambleísta por Pastaza del Movimiento Creo. Nosotros hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida con nuestro último invitado. Quédese con nosotros en Pública FM, Ecuador TV y Gamavisión.